Seguramente ustedes han visto la expresión de enojo y también la empatía que ha tenido esa expresión de la legisladora por Chihuahua en el Senado, Andrea Chávez. Esto en virtud de que alguien que se ostenta como un cartonista o un monero, Antonio García, en el Financiero y sobre todo también en las redes sociales, en particular en X, ha difundido una imagen de ella, de la legisladora, en donde, erotizada la misma y por supuesto también manipulada, se muestra ella, no siendo ella, sino en el cuerpo de otra mujer, en una posición erótica. No hay por qué incluso precisar más al respecto. Muchos de ustedes, desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos acceso a ese tipo de expresiones que me parecen de una enorme bajeza. Hay que decirlo con todas sus letras. A estas alturas, ustedes ya conocen el pronunciamiento de mis compañeras en etcétera al respecto de esta situación. Desde luego que coincido con ellas. Sobre la base del rechazo a cualquier tipo de violencia, en específicamente la que acabo de reseñar, en contra de absolutamente quien sea e independientemente de las opiniones políticas que ésta sostenga. Junto con ello también coincido con ellas cuando advierten que en este intercambio ríspido en donde se llegan a dar expresiones como esta que señalo, también desde los propagandistas del poder y desde el poder mismo, ha habido una serie de defenestraciones que nosotros hemos rechazado, ya rechazamos y volvemos a rechazar. Nada menos hay que recordar en particular el último año y medio donde arreciaron los ataques, la inquina y esta suerte de defenestración en contra de la ministra Norma Piña y desde luego la respuesta que nosotros hemos dado como editores. Pero más allá de eso y junto con eso, el fenómeno a través del cual hemos visto cómo Jairo Calixto, como Álvaro Delgado, como el mismísimo gobernador de Veracruz, incluso ordenó, patrocinó el paseo de un féretro con la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, quienes ahora, y con razón, defienden a Andrea Chávez son exactamente los mismos que han agredido a Norma Piña y a distintas otras mujeres dentro de este intercambio público. Lo han hecho con las periodistas que no coinciden con el gobierno de la República. Lo han hecho con particular bajeza en contra de Carmen Aristegui o en contra de Denise Dresser. Ustedes lo han visto. Lo hicieron también en contra de Azucena Uresti. Desde la presidencia de la República, el presidente de la República invisibilizó a Azucena Uresti, que es también una manera de agredir, entre otras a las que él mismo recurrió para hacer eso justamente, una caldera en contra de ellas, como he dicho, sobre Denise Dresser y sobre Carmen Aristegui, entre muchas otras, e incluso más allá, desde luego, de su perfil periodístico en contra de las mujeres que, feministas, claman aún el cese de la violencia en contra de ellas en general y por el hecho de ser mujeres en particular, lo cual implica el reconocimiento de 11 homicidios por día a mujeres, en contra de mujeres, es decir, feminicidios, por el hecho de ser mujeres. El gobierno de la República, cuando Andrés Manuel López Obrador de manera formal los tentó, una y otra y otra y otra vez arengó en contra de ellas. Y ese aparato de propaganda ha hecho lo mismo.
ahora dentro de ese mismo aparato de propaganda cuyos nombres les he comentado, cuestionan a Antonio García cuando ellos exactamente han hecho lo mismo. Los propios moneros, el monero rapea, ustedes se acuerdan, aquí lo consignamos. O Rafael Barajas, el Fisgón, quienes de manera simultánea compararon, equipararon a Norma Piña con las huestes de la suástica. Eso hicieron, así tal cual. E incluso el propio Álvaro Delgado, promoviendo uno de ese tipo de cartones deleznables, execrables, asoció a la multicitada Norma Piña con los recientes sucesos en Chilpancingo con el alcalde que ustedes conocen muy bien. Eso hizo. De tal manera que no se trata del ojo por ojo, porque, como diría Gandhi, el mundo terminaría ciego. Se trata de subrayar la hipocresía enorme que hay dentro de los voceros del gobierno y sus propios representantes. Empezando por Claudia Sheinbaum. Ella misma hoy expresando su solidaridad con Andrea Chávez, lo cual hemos hecho también nosotros. Nada menos ayer, agrediendo a Xóchitl Gálvez y ni siquiera mencionándolo por su nombre. ¿Con qué cara? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué autoridad moral la presidenta puede expresar esa solidaridad cuando hace menos de 24 horas estaba agrediendo a Xóchitl Gálvez? Ese es el problema. La doble moral. La expresión más clara de lo que significa una incontrolable reyerta política en donde todo se vale y en donde entonces impera la cobardía, porque el ataque siempre será cobardía. Al contrario de lo que significa desde nuestro punto de vista el valor, que es el rechazo a la violencia, venga de donde venga. La diga quien diga. Sea, y más aún cuando se trata del poder, sin menoscabo, desde luego, de la libertad y la seguridad, para señalar que son los principales responsables que alientan a esa violencia en nuestro país. Y por eso tenemos que ser muy claros, como lo ha sido etcétera. Y las integrantes del equipo de redacción de este proyecto editorial, en contra de la agresión de quien sea. Y por eso nosotros no nos ubicamos ni en uno ni en otro extremo, ni tampoco somos neutrales. Es simple y sencillamente clamar por evitar esa violencia, por atajarla, por condenarla, no solo en sus terrenos éticos y morales, sino también en las consecuencias jurídicas o legales que haya para los perpetradores de este tipo de expresiones bajunas, que no tienen el menor asidero, ni ético ni moral. Esta fue una foto trucada y la ley Olimpia pormenoriza con mucho esa actitud de quien ahora se hace víctima y se dice perseguido, como Antonio García, el monero. No. No existe ningún derecho absoluto ni tampoco la propia libertad. No existe el derecho y no debe existir, menos la impunidad, a quienes violando la ley también agredan como él lo ha hecho. Claro que esto no es del agrado de las expresiones más extremas que se asocian con la oposición, como no es del agrado nuestra postura de las opiniones más extremas, desarrolladas, cobardes, amparadas en el gobierno. No, ni somos árbitros,
somos jugadores que convocamos así a todas las audiencias, a nuestras audiencias al menos, a atajar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, y a exhibir la hipocresía que hay, que impera en nuestro país, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario.